lo podamos trabajar o llevar o coordinar con sabiduría. Bueno, pues vamos a ver el tema también y antes voy a pedirles que así como están, vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría y que sobre todo prepare nuestros corazones para recibir esta su palabra. Padre, te damos gracias, te bendecimos, gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, de poder estar aquí para bendecirte, Dios. Gracias por cada matrimonio que ha tomado la decisión de estar aquí y también aquellos que están escuchando, viendo, bendícelos, Dios, donde estén. Que esta palabra sea para cada uno, que los corazones los prepares, la buena tierra, Dios, para que la palabra sea sembrada y dé fruto, como dice tu palabra, al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, Dios, te damos, nos ponemos en tus manos. Queremos que nos des también una palabra de autoridad, Dios, para poder compartir y llevar este mensaje al corazón de cada uno, de cada hermano, de cada cristiano, de cada oyente, de cada amigo que disfrute, que vea esta palabra y que la haga suya en su corazón. Gracias, Dios, ayúdanos, tú eres sabiduría, ayúdanos también a entender y aplicarla en nuestro corazón, en nuestra vida, Padre. Te damos gracias y en tus manos ponemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues nuestro tema de hoy se llama la sabiduría en el matrimonio. Y pues, ¿cuántos saben que es importante la sabiduría? ¿Verdad que sí? Es muy importante y necesitamos sabiduría para convivir como esposos. También necesitamos sabiduría para educar, para formar a nuestros hijos. Necesitamos esa sabiduría para tomar buenas decisiones o también para enfrentar situaciones en las que se nos presentan todos los días, situaciones en nuestro matrimonio, con nuestra familia, en la sociedad. Entonces también necesitamos sabiduría. En el caso de las finanzas también necesitamos sabiduría para administrar nuestras finanzas. Y pues en fin, también hasta para lo que vamos a decir necesitamos sabiduría, ¿verdad que sí? Mire, Proverbios capítulo 24, 3, ahí nos dice: con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Si lo podemos aplicar a nuestro matrimonio, puede ser, diría así: con sabiduría se edifica mi matrimonio y con prudencia se afirmará. Y pues miren, cada uno de los matrimonios que estamos aquí, estamos pasando por diferentes etapas de la vida matrimonial. Quizá hay matrimonios jóvenes que ahorita todavía no tienen hijos, matrimonios jóvenes con hijos pequeños, o esos matrimonios que tienen hijos adolescentes y jóvenes también. Hay otros que son más arriesgados, tienen niños, jóvenes y adolescentes en el mismo tiempo. Y también está esa etapa donde está ese matrimonio que ya el nido está vacío, así le dicen, ¿verdad? El nido está vacío porque pues los hijos se casaron, pues ya tomaron su rumbo y pues es otra etapa dentro del matrimonio. Y independientemente de la etapa que estemos pasando como matrimonio, pues necesitamos sabiduría. Esa sabiduría para poder edificar, para poder construir, para poder aportar, para poder sumar a nuestro matrimonio, para bendecir, porque la sabiduría nos ayuda para poder edificar en nuestro matrimonio. Así que pues aprendamos de esa importancia que hay de la sabiduría para nuestro matrimonio. Miren, ahorita que dijo que la sabiduría la necesitamos hasta para lo que tenemos que decir, sentí como que algo me dolió por ahí, pero no sé si nada más a mí, pero bueno. Miren, tenemos que hacer una distinción entre lo que es sabiduría y lo que es la inteligencia y el conocimiento, porque muchas veces confundimos o muchas veces asociamos una palabra, sabiduría, con inteligencia o con el conocimiento. Pero miren, la sabiduría es mucho más que el conocimiento, va más allá que el conocimiento. Miren, por ejemplo, el conocimiento puede ser una acumulación de información. Usted puede obtener conocimiento leyendo un libro, tomando un curso,
si estudió una carrera, si tiene una profesión, si tiene un oficio. En fin, usted puede aprender, tener conocimiento de muchas maneras, pero tener la sabiduría es la que nos hace aplicar precisamente ese conocimiento a nuestra vida. Entonces la sabiduría es la que aplica en nuestro conocimiento. Y por ejemplo, la sabiduría va más allá, nos da la forma en que tenemos que actuar. O sea, ¿cómo actuamos? Porque alguien puede decir que tiene mucho conocimiento. Alguien puede decir, bueno, yo tengo conocimiento para esto, hacer esta actividad, pero ¿cómo reacciona? ¿Cómo actúa? La sabiduría es la que nos da y nos dice cómo debemos actuar de la manera correcta. Pudiéramos pensar que cuando aplicamos la sabiduría en cualquiera de las situaciones llegaríamos a resultados buenos, a resultados que sean buenos para nuestra vida, nuestras decisiones. Si aplicamos con sabiduría, deberíamos llegar a buenos resultados. Miren, hay una frase que dice que el conocimiento quiere alcanzar a la sabiduría. Pues quizás nunca lo va a alcanzar, porque la sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento. Pero el conocimiento es muy valioso porque nos da la pauta para entender todas las cosas o muchas cosas que hay a nuestro alrededor. Pero para aplicarlas requerimos sabiduría. Y hoy precisamente estamos hablando acerca de la sabiduría en nuestras vidas, ¿no? Sí, así es, porque como decías, la sabiduría es la correcta aplicación de esa sabiduría. Dios nos da esa capacidad. Y miren, en la Biblia encontramos dos tipos de sabiduría: la sabiduría del mundo y la sabiduría divina. Y la sabiduría del mundo es aquella que está centrada en los argumentos del hombre, y la sabiduría divina es la sabiduría de Dios, que proviene de Él, porque Él es sabiduría, es un atributo de Él, ¿verdad? Y ahí en 1 Corintios capítulo 1, 25 dice que lo insensato de Dios es lo más sabio del hombre. Mire, y pues vamos a hablar precisamente de la sabiduría de Dios en nuestro tema de hoy. Esa sabiduría que es superior, que es incomparable y es más preciosa que cualquier joya. Y esta sabiduría nos da entendimiento y nos va a dar discernimiento de lo que está bien o de lo que está mal, de lo que es bueno o de lo que es malo, y de tal manera que nos va a llevar a ser prudentes para las acciones que vamos a tomar o las decisiones que vamos a realizar. Y le invito a que vayamos a Proverbios capítulo 3, y ahí vamos a leer a partir del verso 13, Proverbios 3. Y ahí dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedas desear. No se puede comparar a ella. Ahí mismo en Proverbios capítulo 2, versículo 6 dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Miren, esa palabra que se utiliza para decir boca, también en su original es palabra. Entonces leemos: porque Jehová da la sabiduría y de su palabra viene el conocimiento y la inteligencia. Ahora aquí tenemos que entender que lo que estamos buscando, la sabiduría de Dios, Él dice que Él provee la sabiduría, porque Él es la fuente de la sabiduría. Él es sabiduría, dice la Biblia. Y dice en Proverbios capítulo 8, cuando habla acerca de la sabiduría, si ustedes leen el capítulo, hace referencia a que la sabiduría, sus características y cómo aplica. Y en el versículo 22 dice: Jehová me poseía en el principio, ya desde antiguo, antes de sus obras. La sabiduría existe desde siempre, porque la sabiduría es Dios mismo. Dios es la sabiduría, y ahí nos expresa. Pero aquí en el versículo dice que Dios da la sabiduría. Entonces,
Si Dios da la sabiduría, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría. ¿Se acuerdan de la historia de Salomón, cuando es el tercer rey de Israel? Salomón, dice la Biblia, que cuando fue nombrado rey, dice que tuvo un sueño donde Dios se le apareció y le dijo: pídeme lo que quieras que te dé o te haga. ¿Usted qué le pediría? Imagínense la palabra de Dios: pídeme lo que quieres que yo te dé. Y él pidió sabiduría, y Dios le dio la sabiduría. Y dice en Primera de Reyes 3:28, dice: y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Había en él sabiduría de Dios. Imagínense ahorita que vienen las elecciones para los magistrados. Si todos esos magistrados que vengan a juzgar tuvieran la sabiduría de Dios para hacer, qué cambios serían, ¿verdad? Aquí dice que Salomón, Dios le dio la sabiduría de él. Y dice la Biblia que nosotros tenemos que pedírsela. Ahí Salomón le pidió a Dios sabiduría. Dice la Biblia en Santiago capítulo 1 versículo 5, dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, quien da a todos abundantemente, dice, y sin reproche, y le será dado. Pero pídalo, dice, pero pídalo con fe, y de que recibiremos. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Ahora, si nosotros solo pedimos sabiduría y la vamos acumulando en nuestras vidas y no la aplicamos, no la utilizamos, no la ejercemos, entonces pues es una sabiduría que está acumulada, pero necesitamos aprender a hacer. Se dice que el pedir y el hacer son palabras que están en este caso relacionadas, porque van de la mano. Tenemos que pedir, y cuando Dios nos da, tenemos que dar o ejercer la sabiduría para que podamos seguir creciendo con esta sabiduría. Pero miren, no solamente tenemos que pedirle a Dios, sino también nosotros tenemos que buscar esa sabiduría. Tenemos que buscarla. ¿Cómo? Pues a través de la lectura de su palabra, a través de la oración, a través de escuchar de sus mensajes, a través de aprender, de meditar, de crecer. Así es como podemos nosotros hacer nuestra y crecer en el conocimiento y en la sabiduría. En Proverbios 4, versículos 5 al 7 dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ellas te guardarán. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas las posesiones adquiere inteligencia. Aquí tenemos que entender que la palabra de Dios es nuestra fuente de sabiduría para las cosas que Dios nos pide. Y la Biblia es nuestra herramienta, nuestra fuente, aunque podemos tener, como decíamos, a través de la oración, a través de escuchar mensajes, podemos seguir creciendo en esa sabiduría, pero tenemos que aprender a buscarla, a encontrar en ella su palabra. En la Biblia vamos a encontrar las razones y consejos para que nuestro matrimonio funcione y funcione correctamente, porque muchas veces queremos aplicar nuestra propia sabiduría, nuestro propio conocimiento a nuestro matrimonio, pero tenemos que buscar lo que Dios ha establecido en su palabra. Y dice que tenemos que también nosotros tenemos que escudriñar su palabra. En Juan 5:39 dice escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Miren, escudriñar no solamente es agarrar y leer de corrido. Escudriñar es investigar, es analizar, es buscar, es informarnos en la palabra, lo que quiere decirnos. Entonces tenemos que escudriñar su palabra y pedirle a Dios que nos dé sabiduría.
Y cada vez que vayamos acumulando esa sabiduría, pues, ¿qué tenemos que hacer con ella? Pues tenemos que aplicarla. ¿Dónde? Pues voltea a su lado derecho o izquierdo, va a ver que hay mucho donde aplicar nuestra sabiduría. Tenemos que aplicarla en día a día. ¿En qué? En todas nuestras actividades. Dice 1 Pedro 3:7: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Entonces ahí tenemos que aplicar nuestra sabiduría. Y dice Santiago 1:22: pero sed hacedores de la palabra. Fíjense lo que dice el apóstol Santiago: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Quizás alguien pudiera decir: es que yo ya tengo mucho conocimiento. Si yo les preguntara, ¿cuánto conocimiento tienen? ¿Cuántos tienen de una escala del 1 al 10, 9 o 9 y medio? A lo mejor alguien diría: yo tengo 9 de conocimiento. Pero aquí dice la palabra que tenemos que aplicarla. No solamente tenemos que acumularla en nosotros, sino aplicarla en nuestro matrimonio. Ahora, porque si no la aplicamos, entonces, como dice Santiago, el apóstol Santiago en el versículo anterior que leíamos, Santiago 1:22, nos engañamos a nosotros mismos. Miren, un ejemplo. En el libro de Efesios capítulo 5 nos dice: el marido ame a su mujer o su esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Ese es conocimiento. ¿Cuántos saben esto del conocimiento? Pues todos sabemos ese versículo, porque decimos, lo hemos leído, nos lo han explicado, nos lo han dicho, lo tenemos como conocimiento. Pero ¿lo aplicamos como varones? O al final del capítulo 5 de Efesios dice: y las esposas deben respetar a su marido. Las esposas respetan, admiran, veneran, aprecian. Admiran. No estaba viendo, pero eso es conocimiento, pero la parte práctica, ¿lo estamos haciendo? Las esposas lo están haciendo. Si yo preguntara a mis colegas maridos, si están. Entonces, estamos en la parte del conocimiento. Necesitamos aterrizar el conocimiento a través de la sabiduría y practicarlo en nuestro matrimonio. El reto es que nosotros apliquemos con sabiduría lo que está en la palabra para nuestro matrimonio. Así es. Y pues hay un punto importante que les queremos mencionar, y es acerca del temor a Dios. Mire, vamos a Proverbios capítulo 1, versos 9, 10. Repítelo. Proverbios 9:10. Ahí dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y miren, el temor al Señor es una parte fundamental dentro de la sabiduría. Miren, sabemos que el temor al Señor no es así como, ¡ay, qué miedo! No, ¿verdad? No es eso, no es ese temor. Aunque a veces sí nos haría falta también. Sino más bien es ese respeto profundo, esa reverencia hacia Dios, hacia su palabra, hacia sus mandamientos. Y también es ese respeto hacia quién es Él, ¿verdad? Porque sabemos que Él conoce todas las cosas, que Él nos mira y que nada podemos ocultarle, porque Él es omnipresente, Él es omnisciente. Entonces, el tener ese respeto hacia lo que es Él, lo que Él representa para nosotros, ese es parte del temor de Dios. Y mire, ese temor de Dios es el punto de partida que nos dará el curso de acción correcto para hacer lo que tenemos que hacer según lo que le agrada a Dios. Si queremos vivir en sabiduría en nuestro matrimonio, tenemos que manifestar verdaderamente el temor de Dios en nuestras vidas.
Miren, a veces vivimos como si Dios estuviera ausente en algunas situaciones de nuestras vidas, ¿sí? Y pensamos que Él no nos ve y no se da cuenta lo que estamos haciendo. Consideramos que Él no escucha lo que estamos diciendo o lo que estamos pensando. Y vivir así es vivir sin temor de Dios. Y mire, un hombre o una mujer que no teme a Dios no puede manifestar la sabiduría de Dios, porque dice ahí que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice, hacer caso omiso o no tomar en cuenta lo que Dios nos dice, va a ser difícil enderezar el camino o la situación que estemos pasando como matrimonio. Si hay algo en nuestro matrimonio que no consideramos las ordenanzas de Dios, no consideramos los mandamientos de Dios, y ya hay algo que está como que hay asperezas en el matrimonio, una situación que está pasando, va a ser difícil enderezar esa situación. Y bueno. Bueno, miren, hay un ejemplo de lo que es, para ver esto de las indicaciones que Dios nos da, el famoso GPS, ¿verdad? Salud. El GPS, o si me va un poquito más, el sistema de posicionamiento global, o si me exigen todavía el GPS, donde cuando nosotros queremos ubicar un lugar, agarramos y utilizamos, no sabemos cómo llegar, ¿qué le decimos a nuestro celular, a nuestro iPhone? Le ponemos la ubicación y nos dice cómo llegar. Pero el GPS funciona bien o funciona mejor si nosotros le ponemos el lugar correcto de donde partimos. Cuando ponemos la georreferencia de manera automática, el sistema nos dice dónde estamos y nos marca el camino que tenemos que seguir. Pero si usted le quita de manera automática la georreferencia y solamente le dice que lo lleve a un lugar, y usted con su dedo le pone de dónde quiere iniciar, para dónde llegar, si no le damos los datos correctos desde el principio, ¿a dónde nos va a mandar? Nos va a llevar a datos difíciles de entender, o inclusive datos en los que podemos tardar mucho tiempo en llegar. En una ocasión, cuando estaba en la Ciudad de México, andábamos en la zona por Tasqueña, no sé dónde era, y le puse cómo salir precisamente para regresar, y me subió al segundo piso para viajar por ahí. Luego empezó a hacer cambios en el GPS, y de repente me mandó por otros rumbos, y la verdad me sacó por un lado medio difícil de comprender, porque iba rumbo a Toluca. Pero ¿qué creen? Salimos por una parte un poquito media difícil, fea, pero me sacó al circuito mexiquense, y ese es una carretera muy buena para salir a la México-Querétaro, para los que conocen. Pero todo eso fue porque el sistema me guió desde el principio. Pero si yo le pongo desde el principio datos que no son correctos, me va a mandar a una dirección diferente, incorrecta, difícil de llegar, y voy a requerir más esfuerzo o más trabajo para poder llegar al lugar que me corresponde, ¿no? Sí, llega a pasar, ¿no? Que a veces ponemos una dirección y decimos, no, nosotros sí sabemos el camino, no sabemos dónde es, pero nos damos la idea. O como yo luego le digo a mi esposa, ¿qué dice el GPS? ¿A dónde me quieres que me lleve? Y a veces desde un inicio, si no iniciamos bien la partida, pues como decía, se va a requerir más esfuerzo, más tiempo, más desgaste. A lo mejor ahí estamos en el carro, ya ves, ya se nos hizo tarde, ¿a qué hora vamos a llegar? Y bueno, eso también pasa dentro del matrimonio. Cuando desde un inicio no empezamos esa partida bien, o sea, no comenzamos con la sabiduría, no hay ese temor de Dios,
en nuestras vidas, en nuestro corazón, como matrimonios, ese esfuerzo, ese caminar como matrimonio va a estar fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? Y también se va a manifestar esa parte donde pues nos vamos a estar esforzando, nos vamos a estar ahí desgastando, y va a requerir más tiempo dentro de nuestro matrimonio para poder llegar a tomar quizá buenas decisiones también. Entonces es muy similar cuando nosotros, así como el ejemplo que decías del GPS, si nosotros desde un inicio no empezamos con el temor de Dios, que como dice la palabra es el principio de la sabiduría, entonces ahí estamos faltos. Por eso la palabra de Dios nos dice que la sabiduría comienza cuando hay un verdadero temor a Dios en nuestras vidas. Y mire, una mujer o un hombre que teme a Dios son aquellos que respetan a Dios, que respetan sus pensamientos y que se alinean a los pensamientos de Dios. Y esto tiene que ver con nuestra obediencia, ¿sí? El conocimiento, como decías hace rato, ya lo tenemos de la palabra de Dios, cómo debemos de funcionar. Pero esa capacidad, esa habilidad para aplicar correctamente el conocimiento es un reto para cada uno de nosotros. Mire, y la evidencia que estamos pues respetando a Dios o que hay temor en nuestra vida es la obediencia a su palabra. La sabiduría o la necedad, dos polos opuestos. Sí es cierto, ¿no? Son opuestos. Uno es la sabiduría y otro es la necedad. La Biblia define el necio como una persona que es imprudente o que no actúa con buen juicio o rechaza a Dios, o lo que hemos escuchado, que el necio, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y aquí miren, ¿cuántas veces hemos sido sabios para actuar y cuántas veces somos necios? La definición de esto, ¿cuántas veces somos sabios? Si yo dijera, ¿cuántos somos sabios? Tendría que preguntar en cuánto tiempo. Pero ¿cuántas veces actuamos como necios en algunas situaciones que no actuamos igual? Miren, Jesús puso un ejemplo donde habló de dos hombres. Uno dice que el hombre prudente, aunque le decimos sabio, el hombre sabio que edificó sobre la roca, y el hombre necio que edificó sobre la arena. El que edificó sobre la roca dice que vinieron ríos, tempestades, tormentas, aflicciones, problemas, dificultades, pero dice que su casa no cayó. Pero el que edificó sobre la arena, vinieron también ríos, angustias, tormentas, problemas, y su casa no permaneció porque la puso sobre la arena. Entonces, esas dos diferencias entre el hombre sabio y el necio. Pero miren, hay esos tiempos donde pareciera que la sabiduría escasea. En el matrimonio vemos en las noticias que por donde quiera se están divorciando, donde quiera, en lugar de buscar la sabiduría para que su matrimonio se fortalezca, crezca, avance, buscan las cosas necias, donde buscan cómo dividir su matrimonio. Inclusive, no sé si han escuchado, hay hasta, le llaman divorcios express, o sea, ya hasta eso se promueve se promueve afuera. Entonces tenemos que distinguir. Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Pero miren, aquí dice la mujer, pero yo no sé si fue porque Salomón estaba pues de tantas mujeres, las 700 mujeres y 300 concubinas, que lo hicieron apartarse del camino. Pero esto bien puede aplicarse también al hombre, porque si le ponemos ahí, el hombre sabio edifica su casa, pero el necio con sus manos la derriba. ¿Cuántas veces como matrimonio, en lugar de estar edificando nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio, pues lo estamos afectando? Esta palabra aplica para ambos. La necedad trae sufrimiento.
trae separación de Dios, pero también destruye y derriba. Miren, en ocasiones queremos nosotros aplicar nuestra sabiduría y tenemos una actitud necia para aplicarla. En el libro de los Hechos, en capítulo 5, del 1 al 11, ustedes han de recordar la historia de un matrimonio, Ananías y Zafira, un matrimonio que no temieron a Dios en lo que ellos quisieron hacer. Como matrimonio se pusieron de acuerdo dice Pedro más adelante, se pusieron de acuerdo para mentirle al Espíritu Santo. ¿Y qué vino sobre ellos? Primero el hombre, ¿verdad?, que fue sacado muerto de ahí, y después la esposa. Ambos tuvieron una consecuencia negativa por aplicar su sabiduría necia a su vida. Dios no les pedía sus bienes, ellos compartían, pero el pecado de este matrimonio no fue tanto el que no hubieran entregado la heredad, sino que trataron, dice, que de mentir al Espíritu Santo. La falta de sabiduría les costó la vida, no tuvieron temor de Dios, y eso puede pasar en nosotros. Quizás no nos cueste la vida, pero sí nuestro matrimonio, la unidad, la fortaleza en nuestro matrimonio. La falta de temor en este matrimonio trajo división, trajo muerte, trajo destrucción sobre su propia vida y sobre su matrimonio. Por eso Proverbios 3, del 5 al 7 dice: fíate, o sea, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Dios nos llama precisamente a vivir en sabiduría, pero no a cualquier sabiduría, sino a la sabiduría que procede de Dios, la sabiduría que nos puede dar vida, porque Dios es vida y en abundancia, ¿no? Así es. Bueno, le invito a buscar en su Biblia Santiago capítulo 3. Ahí vamos a ver ciertas características que tiene la sabiduría, esta sabiduría de Dios. Ahí lo encontramos en el verso 17, pero vamos a leer a partir del 14. ¿Ya lo tiene? Bien, dice ahí: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Miren, aquí notamos precisamente esos dos tipos de sabiduría. Una sabiduría donde se manifiestan celos amargos, contiendas, perturbación, confusión. Es esta sabiduría terrenal, animal, diabólica. Es la sabiduría del mundo. Y la otra es la sabiduría de Dios. Y es la sabiduría en la que me quiero centrar, porque evidentemente estas características o cualidades que se describen aquí en Santiago son las que tenemos que manifestar dentro de esas acciones que tenemos, de esas decisiones que tenemos. Tenemos que manifestar estas características o cualidades de la sabiduría. Y la verdad me impresiona cómo está el orden de cada una de estas. Y dice ahí que primeramente es pura. Pero miren, vamos a hacer un ejercicio práctico.
en lo personal nada más. Miren, la sabiduría tiene que ver mucho con nuestro actuar, ¿sí? Lo que decimos, lo que hacemos. Entonces, quizá en estos días que hemos pasado, hemos tenido alguna situación como matrimonio o de manera personal, donde teníamos que haber aplicado la sabiduría. Quizá aplicamos la sabiduría, tal vez no, pero la palabra de Dios nos va a mostrar cómo lo hicimos. Entonces vamos ahí en el verso 17, que dice que la sabiduría es primeramente pura. Y esta nos habla de que es limpio, es puro, sin mezcla de maldad, que no hace lo malo, que no tiene alguna intención mala o intenciones ocultas. Entonces nuestras acciones, nuestros juicios tienen que ser puros, tienen que ser limpios, aún lo que sale de nuestra boca tiene que ser limpio, tiene que ser puro. Y a veces como matrimonios tenemos algunas diferencias, que eso es lo más normal, ¿verdad?, dentro de los matrimonios, pero ¿con qué intención hacemos las cosas? ¿O con qué intención dijimos una palabra? Recuerden que tiene que ser limpia, tiene que ser pura. O quizá a lo mejor estamos maquinando cosas, a lo mejor estamos pensando algo que hizo mi esposa, hizo mi esposo, o estamos pensando algo que no es correcto de él o de ella. Y podemos hasta decir una palabra que dañe algo, hasta a veces intencional. Sabemos que lo vamos a hacer enojar, sabemos que se va a enojar y lo hacemos con toda la intención. Y cuando nosotros estamos como matrimonio platicando o en alguna situación que se nos presente, tenemos que aplicar la palabra. Dice que primeramente tiene que ser pura. Entonces, ahí es como lo tenemos que aplicar. Luego dice, después pacífica. Y pacífica se refiere a ser mansa, apacible, que busca la paz, busca la conciliación, la reconciliación, es portador de la paz. Y les decía que me impresiona el orden, como la palabra de Dios pone ahí, porque imagínense que en una situación que tenemos como esposos, en la primera acción que tenemos o el primer pensamiento que nos sale no es puro, no es limpio. Hay como una maquinación en nuestra mente de que algo está haciendo. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la segunda reacción? No es pacífica, ¿eh? Entonces, ¿cómo la palabra dice? Primeramente es pura, después pacífica. Porque así pasa cuando nosotros, la primera acción no es pacífica, no es pura, la que sigue es buscar pleito. ¿Sí? Entonces, aquí la palabra nos está mostrando, y yo creo que a cada uno de nosotros nos está mostrando también. ¿Ya relacionó esa situación que tuvo en estos días con su esposo o con su esposa, o en la manera particular? Esa acción que tuvo, su manera de actuar fue primeramente pura y después pacífica. Entonces, miren, ser pacífico no quiere decir ser pasivo, de que, ay no, pues ya me dijo esto, pues me quedo callada, ya no voy a hacer nada por mantener la paz.
No se refiere a eso, sino más bien, porque mire, cuando suele suceder eso, se genera resentimiento en el corazón. Entonces, no se refiere a eso. Mire, ser pacificadores es tener acciones que nos lleven a mantener la armonía dentro del matrimonio. O si fuera el caso, acciones que nos lleven a la reconciliación. Y esas acciones son como el reconocer que la regamos, que cometimos un error y que tenemos que pedir perdón. Eso es ser pacificadores. Y que el otro también acepte el perdón. Entonces, tenemos que como que hacer la paz. Traje yo una banderita. O que cuando a veces no hacemos bien las cosas, cuando no fue primeramente pura y ni pacífico, entonces tenemos que sacar nuestra banderita y buscar la paz, reconciliación en la situación que estamos pasando. Eso es ser sabios. Porque si nosotros empezamos a echar pleito y empezar a calentar los humos y empezar a sacar palabras que a lo mejor están dañando, eso no es ser sabio, sino que al contrario es ser necios, porque no estamos cumpliendo la palabra de Dios, no nos estamos sometiendo a esa palabra de Dios. Número 3 dice que la sabiduría también es amable, y ahí nos habla de ser gentil, tener gentileza, buen trato hacia los demás, ser considerados, es considerar al esposo, ¿verdad? Que pues a veces tiene situaciones del trabajo y pues es considerar su estado, y también el esposo considerar a la esposa, que a lo mejor las emociones pues están ahorita así como que a flor de piel. Y pues es ser considerado, ser amable, manifestar esa cualidad dentro del matrimonio. Pues para empezar voy a guardar la banderita por si me hace falta después ahí aquí la vamos a poner. Miren, el número 4 en ese orden que tiene la descripción viene la palabra benigna, y la palabra benigna también significa benévolo. Y yo busqué esa definición y dice dócil, que es la… Entonces yo me acordé y dije, bueno, pues todos los maridos somos dóciles, o sea, si están de acuerdo conmigo, ¿verdad? No cuesta trabajo. Entonces somos benévolos. Y la palabra benévolo significa que haya buena voluntad de parte nuestra para atender como sabiduría. Busca el bien, o sea, que busca el bien. Quizás dice que a veces se tiene que ceder. ¿Cuántas veces nos cuesta ceder ante una situación? Mire, como varones a veces somos, en nuestro carácter, Dios nos hizo diferentes en el diseño, y a veces nos cuesta ceder ante alguna situación en la que ya sabemos que sí tiene razón nuestra esposa, que nos está diciendo bien, pero ahí tenemos que aprender a ceder, tenemos que ser benignos, como dice la palabra. Número 5 dice, lleno de misericordia y buenos frutos. A mí me llamó la atención cómo está esta expresión. Quizás habría que buscar otras versiones de la Biblia, pero aquí junta las dos palabras, lleno de misericordia, o sea, compasivo y buenos frutos. Jesús dice que por los frutos conocerán el árbol. O sea, ¿cómo somos nosotros como nuestros frutos? El árbol bueno dice que se conoce por los frutos, y el árbol malo por sus frutos malos. Pero esta palabra, lleno de misericordia, nos invita a que seamos compasivos. Pero si la palabra va junto y buenos frutos, nos está diciendo que esa compasión tiene que mostrarse como un fruto que estemos dando. Si usted quiere separar las palabras, también las puede separar, pero al final llegamos a lo mismo. La compasión tiene que dar frutos, tiene que haber frutos en nuestra vida de lo que estamos nosotros dando, lo que estamos ofreciendo. ¿Cuántas veces
no somos misericordiosos, como aquel que dice que a los amigos misericordia y justicia va, y a los enemigos solo justicia. A veces así actuamos, aplicamos justicia en algo, pero Dios aplicó primero su misericordia, ¿verdad? Porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Y número 6, dice sin incertidumbre. Ahí la palabra es un poquito difícil, pero la palabra significa imparcial, o sea, que no hace distinción. A veces dicen por ahí, hacemos una cosa, no somos correctos, somos imparciales, somos parciales en algunas cosas, pero aquí dice que seamos imparciales, que no hacemos distinción, no hay favoritismo. Miren, el caso de Rebeca y de Isaac, ambos tenían un favorito. Rebeca tenía a Jacob y Isaac tenía a Esaú. Ambos tenían su favorito. ¿Y qué pasó? Al final las familias quedaron destruidas, los hermanos quedaron destruidos, y hasta hoy siguen teniendo conflictos entre esas familias. Jacob después tuvo también su favorito, José, igual tuvo problemas con sus hermanos, dificultades que a lo mejor podrían haberse evitado, pero ahí están como testimonio en la Biblia. Pero entonces nos dice que debemos ser imparciales, sin favoritismo, sino que apliquemos esa sabiduría que viene de lo alto. Tenemos que aplicarla en todos lados y principalmente en nuestro matrimonio. Y número 7 dice sin hipocresía. O sea, lo que quiere decir es que no debe ser con fingimiento. Aquí yo te hablo de una manera, pero cuando estamos ya en corto, estamos como matrimonio, ni te hablo, ni te veo, ni te escucho. ¿Cómo dicen? Ni te veo ni te escucho, ¿no? Pero, entonces, tenemos que aplicar este principio de la sabiduría que viene de lo alto y entender que tenemos que vivir con esa sabiduría que viene de Dios. No debemos ser sin doblez, debemos hablar con la verdad, sin hipocresía. Miren, en todas estas características de la sabiduría que se reflejan aquí, lo que estamos viendo es el carácter de Cristo. Y dice la Biblia que tenemos que ir hacia allá, tenemos que ir hacia cada día ser más parecidos a Cristo, más parecidos a Cristo. Y debemos, Cristo es el que nos dejó el mejor ejemplo para nuestras acciones y nuestras decisiones. Miren, también podemos notar, y esto es algo que me llamó la atención, porque si nosotros vemos en el libro de Gálatas, capítulo 5, 22 al 23, vemos que ahí están los frutos, el fruto del Espíritu Santo. Y vemos que el Espíritu Santo es la sabiduría, porque Él es Dios, Dios es sabiduría. Y dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son los frutos, y si los comparamos con los que vimos aquí de la sabiduría que ves de lo alto, pues es muy similar esa sabiduría del Espíritu Santo que quiere que reflejemos como un fruto, el fruto del Espíritu. Y aquí la pregunta es, ¿qué tal si aplicamos esto, la sabiduría de lo alto, en nuestro matrimonio? ¿Cómo se imagina su matrimonio que florecería, que se fortalecería si nosotros aplicáramos esta sabiduría en nuestro matrimonio? Así es. Pues qué interesante, ¿verdad? Todas estas cualidades de la sabiduría. ¿Y cómo les fue ahí en esa reflexión? ¿Sí aplicamos la sabiduría cuando tenemos esa situación como matrimonio, o de manera particular, o cuando tomamos decisiones? Porque a veces tomamos decisiones que llevan una mala intención, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado. Miren, el manifestar cada una de estas características de la sabiduría de Dios nos va a llevar a la paz. Mire, continuando la lectura ahí en Santiago 3:18, dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, la consecuencia o el resultado de la sabiduría nos va a traer paz.
Y yo no sé cuántos han experimentado esto, que cuando actuamos con sabiduría, al tomar una decisión o al tratarnos como esposos, viene esa paz. ¿Cuántos los han experimentado? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Al tomar una decisión, cuando lo hacemos con sabiduría, viene esa paz a nuestro corazón. Entonces, el que nosotros manifestemos todas estas cualidades de la sabiduría, viene ese resultado de paz. Pero ¿qué pasa cuando no aplicamos la sabiduría y nos dejamos llevar por el orgullo o por el querer ganar, ¿verdad? No, yo tengo la razón, no, yo no me equivoco. O esas emociones desbordadas o la dureza de nuestro corazón, cuando nos dejamos llevar, pues vienen los conflictos y se disipa la paz. Y viene esa lucha constante como esposos. ¿Por qué? Porque no queremos aplicar la sabiduría, así como nos mencionan las cualidades, ¿verdad? Yo por lo pronto voy a poner mi banderita aquí al frente, ¿no? Sí. Ahí mismo, en el mismo siguiente versículo, en Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Fíjense esta última frase: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Esta frase tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón. O sea, ¿qué es lo que está en nuestro corazón que nos hace tener estas guerras hacia adentro? A veces hasta por algo tan sencillo, como decía la esposa, a veces por algo tan simple que yo les pudiera platicar algunos ejemplos, pero no creo que me autoricen, pero para platicarlos ahí, pero o ella, pues, de algunos detalles que a veces son tan simples, pero que nos generan porque no somos capaces a veces de ceder, de ser benévolos, de lo que veíamos ahí de las razones. Miren, ¿con qué estamos batallando? ¿Cuál es tu guerra? ¿Cuál es tu guerra? No sé si les ha pasado a veces cuando sale uno ahí del tocador y luego hace uno así, ¿sí? Y yo digo, ¿quién agarró el sagrado peine, el cepillo? ¿Sí? Eso no se toca. Bueno, sí, hay detalles, bueno, situaciones tan simples, ¿verdad? ¿Sí les ha pasado que de repente salen así? Sí, a veces situaciones que la pasta, que el rollo, que aún manejando por cualquier cosita ya estamos, y queremos sacar así como que esa parte donde no, yo tengo la razón, pero hay conflictos más complicados donde tenemos que aplicar también esa sabiduría. El sagrado cepillo, ese lo tiene que respetar. Y eso llegamos en una plática, platicamos y llegamos a acordar algunas cosas. Sí, llegamos existe bien. El sagrado cepillo. Pero miren, ¿qué tal con el orgullo? ¿Qué tal con el rencor, los celos, el enojo, la envidia, las faltas de perdón, el descontento? Esos son términos que van más allá de una simple acción que podemos arreglar con palabras o dialogando o llegando a acuerdos. Necesitamos ahí que nuestro corazón aplique la sabiduría. Todo esto nos va a generar conflictos en nuestro matrimonio, en nuestra relación como esposo, pero también va a afectar, si tenemos hijos, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros compañeros, en fin, va a afectar a más gente lo que hay ahí en nuestro corazón. Lo del cepillo pues lo arreglamos con una plática, pero todo esto tiene que doblegarse en nuestro corazón. Tenemos que quebrantarlo delante de Dios, aplicar la sabiduría. Y Dios precisamente nos llama a actuar con esa sabiduría para que el resultado, como leíamos el versículo anterior, sea paz en nuestra vida y en nuestro matrimonio. Si seguimos los principios bíblicos, el Señor nos dará entendimiento y nos orientará para cada situación, y que cada situación podamos salir en un mejor camino. Miren, definitivamente una mujer o un hombre que vive en sabiduría no es perfecto. La perfección está difícil alcanzarla como seres humanos, como matrimonio, pero
esa pareja, ese varón, esa mujer que sigue los principios de Dios, tiene las herramientas, tiene los principios, confía en Dios, quien puede ayudarnos en el orgullo, ayudarnos en la falta de humildad, ayudarnos en muchas veces en nuestra doblez, a veces en la falta de ceder, de ser humildes. Ahí Dios puede trabajar en nosotros, confiemos en Él. Y saber que practicar la sabiduría es una oportunidad para mostrar el amor de Cristo, y esto glorifica a Dios. Mostrar la sabiduría, practicar la sabiduría, aplicar la sabiduría, esto va a hacer que nuestro matrimonio se fortalezca, se consolide, y nuestros hijos, nuestra familia, e inclusive en la iglesia, se note la diferencia de que estamos caminando conforme a los principios que Dios quiere. Así es, y es una oportunidad que tenemos como matrimonios para bendecir nuestro matrimonio, nuestro hogar, el poder aplicar esa sabiduría. Miren, allí en Efesios capítulo 5, versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y aquí nos invita la palabra de Dios a que seamos sabios, porque los tiempos son malos. Y la voluntad de Dios para nuestro matrimonio es que nosotros en estos tiempos tan difíciles estemos viviendo en sabiduría, conforme a la voluntad de Dios. Y ya para finalizar, vamos a Proverbios capítulo 4, versículo 15. Ahí es un proverbio de Salomón y es un consejo de un padre hacia un hijo. Y nosotros como hijos y nuestro Padre Celestial podemos aplicar este consejo también a nuestra vida. Y miren cómo dice: hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se alegrará mi corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablen cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, endereza tu corazón al camino. ¿Y cómo enderezamos nuestro corazón al camino? Pues con la obediencia a la palabra de Dios. Dios nos ha hablado a través de su palabra cómo funcionar dentro de nuestro matrimonio con sabiduría. Pero nosotros, si en algún momento hemos estado fallando y quizá ese camino ya se empezó a torcer, ¿qué dice la palabra? Hijo mío, endereza el camino. ¿Cómo lo enderezamos? Por medio de la obediencia. Ser obedientes a la palabra pues de Dios. Hermanos, pues definitivamente tenemos que buscar crecer en sabiduría como matrimonio. Consígase cada quien su banderita y vayamos aplicándola en nuestro matrimonio. La sabiduría es aquello que nos va a ayudar a que las diferencias, los conflictos, las posibles problemas que pudiera tener en nuestro matrimonio, podamos resolverlos, podamos salir adelante, nuestro matrimonio salga fortalecido, salga firme, salga floreciente y permanezca. En estos tiempos tan complicados donde todo mundo ataca al matrimonio, todos lados atacan al matrimonio, ahí nuestro matrimonio puede florecer, puede ser una luz. Así es, confiemos en la palabra, que cuando aplicamos la palabra en nuestro matrimonio, Dios va a obrar en la situación que está pasando, ¿verdad? Pues les invito a ponerse de pie y pues vamos a hacer una oración, y pues le invito a que también pueda abrazar a su esposa
o tomarla de la mano. Y yo sé que Dios ha hablado a nuestro corazón y quizá hay situaciones por las que hoy estamos pasando, pero Dios quiere afirmar nuestro matrimonio para que cada día podamos crecer, pueda ser un matrimonio sólido. Pero ¿qué tan dispuestos estamos para aplicar la palabra de Dios, para adquirir esa sabiduría? Entonces yo te invito a que junto con tu esposa puedas orar y con tus propias palabras puedas decirle a Dios lo que hay en tu corazón. Y si en algo hemos faltado, pues también pedirle perdón a Dios para que empecemos primeramente, como dice la palabra, con el temor de Dios, ¿verdad? Y cierren sus ojos y pues vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, gracias por este tiempo que nos da, Señor, de estar aquí en tu casa, escuchando, Padre, este mensaje que tú nos das, Señor, que tú permites, Señor, a nuestra vida, y queremos, Dios, presentarnos delante de ti y agradecerte lo bueno y maravilloso que eres, Señor, porque tú conoces nuestros corazones, conoces las situaciones por las cuales estamos pasando. Y aquí están, Señor, nuestras vidas, Señor. Nos rendimos delante de ti, Señor. Tú eres la fuente de vida, tú eres la fuente de sabiduría, Señor. Y estamos confiando en ti, mi Dios. Ayúdanos que cada día, Señor, podamos conocerte más y tener esa capacidad, esa habilidad para poder aplicar la sabiduría, Señor, en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, Señor. Aquí están nuestras vidas, Señor. Si en algo de verdad te hemos fallado, Señor, si no hemos hecho bien las cosas, te pedimos que seas tú en nosotros, que nos ayudes, Padre, para que tú seas glorificado en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Gracias por este tiempo, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí, que han dispuesto su corazón, su tiempo para venir y escuchar tu palabra. Yo sé que tú estás obrando en cada uno de ellos y que la palabra, Señor, que hoy has puesto en su corazón, Señor, va a dar ese fruto en sus vidas. En tus manos estamos y gracias, Padre, por tu grande amor y tu misericordia, por el cuidado que tienes con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén.